Tener un podcast era antes exclusivo como de los grandes periodistas, grandes celebridades o no sé, se genera como algo ahí raro entre las personas que ya están posicionadas, ¿no? Que las logras ver como alguien que ya trabajó mucho o que ya está como, pues sí, tal cual eso, posicionadas, ¿no? Pero hoy en día cualquier persona puede hacer un podcast. Hoy en día puede hacerlo, pues con un celular lo puede hacer, sí. Pero quiero que nos preguntemos también si vale la pena. Si un podcast puede ayudarte a vender más, a conseguir clientes diferentes, a conseguir clientes mejores, a construir una marca personal. Y bueno, también quiero que veamos la diferencia entre grabarlo en tu cuarto y producirlo de forma profesional, ¿no? Y si vas a hacerlo de forma profesional, producirte tú solo o con una agencia que te resuelva todo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de eso. Eh, y pues bueno, estamos aquí con Karim, mi colaborador. Hola de amigo, ¿cómo siempre. estás? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Tú Todo qué tal? chido. Bien, bien. Pues también emocionado de este tema porque, pues, algo que hemos aprendido también sobre la marcha y de empezar a hacer este podcast, pues es que, pues es más complicado de lo que parece, ¿verdad? Y de lo que Y de pensábamos y lo nos que sí, imaginábamos. sí, sí. Y creo que se da esa sensación que, pues sí, o sea, todo el mundo, como lo dijiste en la introducción, tiene la posibilidad de hacer un podcast y de hablar de los temas que quieras, pero mucho, o más bien poco, se habla de lo que implica hacer un podcast, de por qué hay tanto índice de abandono del proyecto de podcast. Y creo que ese es un tema interesante abordarlo también un poco desde lo que nosotros hemos aprendido eh, empezando con este proyecto y con otros proyectos de podcast que producimos, que hemos aprendido y que podemos darle a la audiencia en, pues sí, esta información que pues nosotros hemos adquirido con esta exposición a la industria del podcast. Sí, y es... Hay cosas muy chidas, también hay cosas que también no están tan agradables, pero pues es eso en lo que hemos pues visto, ¿no? Como que ir viendo que sí funciona y que no. Ajá, Evidentemente al inicio no siempre es como la calidad que más quisiéramos o que desearíamos, ¿no? Pero ya con el transcurso pues es cuando vamos mejorando, cuando vamos viendo detalles que al final, bueno, más bien al inicio no veíamos, ¿no? claro. Y pues el hecho también de que las personas lo disfruten, de que se apasionen más sobre los temas que les gustan, es muy enriquecedor y muy bonito. Toda esta parte que pues al final te involucras más, que quieres saber más y quieres siempre avanzar, ¿no? Y eso es como resultado de un poco de lo que hemos visto Claro, al transcurso de producir a otros podcasts y autoproducirnos a nosotros claro. mismos. A ver, pero yo quería preguntarte así directamente, ¿crees que valga la pena hacer un podcast hoy en día cuando hay una Eh, eh, millón de oferta allá afuera de infinidad de podcasts y de infinidad de temas? ¿Vale la pena realmente hacer otro podcast? Otro podcast más. ¿Por qué haría otro podcast más? Sí, hay una cantidad de podcasts, o sea, muy grande, ¿no? O sea, hay mucha variedad. Ahora sí que últimamente he visto mucho podcast, mucha propuesta y incluso para trabajar pongo un podcast que lo escucho, o sea, si estoy en el mood de escucharlo. Y pues creo que es también mucho lo que tú vayas como aprendiendo pues a agarrar como los podcasts que vayas como enfocándote, ¿no? Por Sí, ejemplo, si te va gustando algo de psicología, pues vas a buscar de psicología. Si te gusta claro. algo de música, pues también vas como buscando el nicho que el podcast vaya haciendo como para ti, ¿no? Sí. Hacer un podcast creo que sí vale la pena en ciertos casos. O sea, también Ujú. no podemos generalizar, pero en su mayoría voy a decir que sí. O sea, aunque hagan una mala producción o aunque lo vayan a abandonar, creo que tiene un mérito eh, más que nada psicológico si estás realmente comprometido en hacer Claro. un buen producto, ¿no? Eh, pero es que también podríamos hablar de los que no vale la pena, ¿no? Ujú.
los que nada más sacan 2 episodios, los que la verdad no tienen ni idea de qué quieren decir, qué quieren comunicar, cuáles son los objetivos. Claro. Sobre todo no tener objetivos también es como mucho de las cosas que a veces como que no es, ¿cómo decirlo? Si no tienes un objetivo, pues no hay hacia dónde avanzar, Claro. ¿no? O sea, puede que avances en ciertas cosas, pero pues al final, eh, pues te quedas como de, pues avancé para esto, pero no sé para qué avancé. Y al final esos objetivos pueden conectarse en puntos diferentes en tiempos después, ¿no? Pero si lo haces más constantemente vas a tener esos beneficios, ¿no? Por supuesto. Es difícil decidir así como de si vale la pena, pero pues si ya te comprometiste a hacer 100 episodios o 50, ahí vas a ver mucho de los objetivos que a veces también que estabas encaminados que al final ya no van a ser, o al final encontraste otra cosa más interesante o más divertida o más padre, ¿no? Pero se trata de eso, ¿no? De ir explorando a lo que tú querías llegar, ¿no? Sí hay muchos beneficios que pues vamos a estar rebotando también, pero quiero también pues hacerte la pregunta a ti también, ¿no? ¿Crees que valga la pena hacer un podcast más a la gente que nos esté escuchando, que tal vez tenga pues muchas ideas también muy dispersas, porque Sí. también aterrizar un podcast es difícil, ¿no? Claro. El tema principal que vas a hablar de todos los episodios, digamos, pues es Sí. difícil definirlo. Sí. Sí, pues la respuesta así concreta es, creo que sí vale la pena hoy 2026 empezar a hacer un podcast, pero siempre matizando, ¿no? Porque justo coincido contigo, o sea, muchas veces nos llegan a nosotros queriendo cotizar alguna producción de podcast, pero luego llegan con esta, pues falta, no, bueno, no falta, sino desconocimiento de qué es lo que implica hacer un podcast, justo por esta sensación tan generalizada que se ha como dispersado, que el podcast es muy fácil, solamente es grabar 1 hora, decir lo que tengas que decir, pero la realidad es que ya cuando te encuentras haciendo el podcast, te das cuenta de que es más complicado de lo que parece, y aunque tú delegues la parte de la producción, nunca se deja de lado que tú tienes que investigar tu tema o Investigar a la persona si tienes invitados. gestionar pues la logística que implica hacer el podcast, ¿no? Porque aunque tú, repito, tengas solucionado el tema de la producción, que contrates a alguien, hay otras cosas adicionales que se tienen que hacer para poderse lograr el podcast. Y muchas veces, pues sí, uno va con estas ganas de, sí, quiero hacer un podcast con mis amigos y la vamos a romper porque pues yo veo a la cotorriza que así empezó y ahorita son gigantescos y yo quiero aspirar a eso, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay que analizar muchísimas otras cosas más, ¿no? O sea que, o sea, hablando ya como un temas de marketing, pues es saber qué es lo que vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar y qué es lo que quieres transmitir también en tu contenido, ¿no? Porque si bien la cotorriza es un ejemplo de millones, o sea, de que es el caso aislado que pues ellos empezaron con nada y resulta que fueron muy exitosos. O sea, todo también depende de otros factores que no solo es grabarte. Entonces, en ese sentido, creo que la gente sí llega como con esta sensación de que en unos 2, o sea, si contrato a alguien en 2, 3 meses, ya voy a ser famoso, ya voy a vivir de redes. Pero en cuanto llegan pidiendo esa cotización, luego los aterrizamos y les decimos, ¿sabes qué? Está padre tu proyecto, pero también tienes que hacerte la idea que si es muy complicado vivir de redes de un podcast. O sea, aunque seas muy bueno, aunque ya tengas recorrido o incluso seas novato y quieras empezar, es muy complicado vivir de redes. Lo que nosotros hemos encontrado el beneficio de hacer un podcast y es porque y es el motivo por el cual nosotros también lo hacemos, es todo lo que rodea el podcast. Sí. No solo
la posibilidad de poder monetizarlo en redes, sino el conocer gente nueva, eh, el, la confianza que te da también en el tema de transmitir tus ideas, el ejercicio mental que es poder verbalizar todo lo que piensas. Eso Que es también complejo, es muy ajá, complejo aterrizar ideas y... exactamente. Ya cuando las dices en voz alta, pues suenan totalmente diferente que en tu cabeza. Sí. Incluso puedes tener pensamientos que tú dices, wow, qué inteligente soy. Pero ya cuando las verbalizas y no encuentras las palabras Ajá. o cualquier otra situación, dices, güey, o sea, me escuché bien estúpido. Y también es un ejercicio bien complicado verte a ti mismo en una cámara. Sí, y pues también a veces nos equivocamos en las palabras, en el Claro. podcast, en dar datos que no eran tal vez, pero pues también se trata de eso, de las perspectivas de cada persona. No siempre tienen que ser igual con otras personas, pero sí, al final, otro de los beneficios es mucho la seguridad, ¿no? Claro. Y la seguridad también se viene porque siento que es como un compromiso que tienes con la audiencia. Si realmente lo ves así, creo que te apasionas más por tus temas que te gustan, ¿no? Y también por darle contenido de valor realmente que les ayude a las demás personas, que no estés nada más fanfarroneando porque quiero salir en cámaras. Ajá. No se trata de eso. Se trata una parte, una ligera parte de cómo te ves, ¿no? Pero cómo te ves también es como lo has construido, ¿no? Y cómo estás preparado también es como lo has construido antes. Entonces, al final, siempre es como una construcción, autoconstrucción constante. Y un podcast creo que te da un impulso extra para que estés un poquito más comprometido. Ponle que tú con la audiencia no, contigo mismo, porque dices, ok, yo no hago ejercicio. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo no hago ejercicio muy seguido, pero sí me gustaría hacerlo, ¿no? Porque la vida de un diseñador gráfico se la pasa sentado. Muy sedentaria. Es muy sedentaria, se la tiene que pasar con los hombros hacia adelante, la postura a veces no es muy buena porque pues bueno, nos estamos relajando y pues ya estamos así, cuando te das cuenta pues bueno, ya te corriges un poquito, ¿no? Pero cuando no te das cuenta pues cómo corregirte, ¿no? Exacto. Entonces pues el hecho de también quererte ver mejor para las cámaras pues creo que puede ir rodeando muchas otras partes, ¿no? Incluso la salud, incluso la mentalidad, la autoconstrucción, todas estas partes de tener inteligencia emocional y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, pues esto lo estamos transmitiendo con las personas que nos ven, con los invitados que vienen aquí a grabar con los podcasts. Y bueno, nos seguimos proyectando, las personas nos siguen viendo y siguen viendo también nuestro trabajo, ¿no? Eh, y pues se soluciona un poquillo también como de estar ahí frecuentemente en las memorias de las personas porque pues estamos publicando seguido, ¿no? Entonces que te empiecen a ubicar es una ventajota, ¿no? Incluso no sé si les ha pasado que conocen a su creador de contenido favorito y piensas que ya lo conoces porque has visto todos sus videos. Entonces te quita una barrera ya porque muchas de las personas pues se transmiten tal cual como son en las redes sociales y pues ya se evitan ese proceso de juzgarte antes de, ya sé cómo se viste, ya sé cómo se comporta, ya sé Sí. cómo habla, cómo podríamos hablar, qué conversaciones tendríamos incluso, ¿no? Entonces sí hay muchas ventajas y vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Sí. Sí. ¿Y tú crees que para la gente que quiera hacer un podcast valga la pena hacerlo hoy en día grabado con su teléfono y con micrófonos austeros? O sea, tú darías ese mensaje porque creo que, bueno, yo a mí me han salido y he escuchado mucho ese consejo de que tú haces el contenido y sácalo y que en parte estoy de acuerdo, pero también hay algunos matices Unos que, términos y condiciones. exactamente, sí, 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 que a veces, pues esos términos y condiciones te terminan, pues, haciendo que no lo saques, Ujú. porque creo que sí tienes que tener un mínimo de calidad hoy en día para que Te te voltean presten a ver. atención, pero ¿tú qué opinas? Sí, sí hay que saber hasta dónde, ¿no? Ajá. De hecho, el mismo consejo que tú me habías dado hace mucho,
lo voy a tomar como un consejo, es que pues sí hay que buscar una calidad en ciertas cosas, ¿no? Pero si vas a hacer un podcast, preocúpate principalmente por el audio, porque en el audio va a estar el contenido realmente que te va a hacer pensar, el contenido que vas a escuchar. Y si estás esforzándote en escuchar algo, te estás implementando más energía de la que deberías. Y si quieres hacer otra tarea extra aparte, pues ya tu enfoque pues está en escuchar mejor a la persona, ¿no? Sí. Y luego tenemos la parte de la imagen. La imagen se vino a sumar en estos tiempos como a los podcasts, ¿no? Porque regularmente era puro audio y con eso era suficiente. Eh, pero la imagen se empezó a sumar en el tema de los podcasts y pues creo que puede ser como una imagen aceptable. No digo que sea la de la calidad que, por ejemplo, tenemos en cámaras profesionales o ya cámaras cinematográficas, pues también pues será necesario realmente, pues tal vez para uno que es para cine específicamente, ¿no? Sí. Pero si tenemos muy mala calidad en el video, también puede ser un factor para el sector al que vayas dedicado, ¿no? El contenido de redes sociales está hecho con celulares, o sea, y al final son podcasts, digamos, de chiquitos, miniatura, pero pues en casos funciona de redes sociales. Para contenidos más largos puede que tal vez no, eh, o tal vez esté de más, mejor evitarlo. Ajá, pero bueno, también una de las cosas que no se cuentan es que el grabar con teléfono, o sea, sí puedes grabar con teléfono. Creo que yo he visto producciones muy buenas grabadas con teléfono, Ujú. pero aquí está el El secreto, detalle. la clave. O sea, no solamente graban con el teléfono en sí, o sea, pero se ponen el teléfono enfrente de ti y lo graban, sino que se preocupan por tener un ambiente que se vea agradable en el cuadro. Y ahí entra la Ahí entra la iluminación, la iluminación, el set, escenografía. ajá, exactamente. Y luego tienes que preocuparte también por el aspecto técnico, Ujú. que el aspecto técnico pues te dice que tienes que tener un ventilador aparte porque el teléfono se te va a calentar si estás grabando a más de una hora. El Y el espacio, ¿eh? espacio también para un teléfono Ajá. también es muy pesado y es una tarea muy complicada procesar tanta información. Si vas a grabar a 4K, pues ya, No, adiós ya valió. almacenaje. Sí, sí, sí. O sea, creo que también con el teléfono te limitas mucho porque, por ejemplo, con cámaras profesionales, pues nosotros tenemos la posibilidad de grabar muchísimo tiempo seguido sin cortar Ujú. y nos da la posibilidad también de editar posteriormente a la grabación. Entonces, eso también ayuda mucho, pero bueno, o sea, esos ya son conocimientos muy, muy especializados y muy Ujú. técnicos. Si tú quisieras producirte en tu casa, ¿qué les recomendarías? Híjole. O sea, también para conservar el mínimo de calidad que ahora las redes sociales pues te solicitan. Sí, o sea, si vas a empezar con pocas cosas, preocúpate primero por el audio. O sea, si no tienes una buena cámara, si tienes un celular que te va a estar haciendo costar más trabajo, o si no tienes una iluminación incluso, si no tienes un espacio que esté adecuado para hacer un encuadre ahí medianamente bien, pues también trata de resolverlo, pero enfócate en las cosas que estén como más prioridad, ¿no? Yo Ujú. le pondría prioridad al audio y al contenido que vas a hacer, porque pues también Claro. pues se ve muy bonito, se escucha bien bonito, pero pues estás diciendo pura cagada. Sí, sí, sí. Pues entonces, pues mejor no hagas un podcast, mejor haz otras cosas que puedan ser como más ad hoc, ¿no? Yo creo que sacrificaría poquito, podría ser la imagen en caso de que no tengan una posibilidad que sea de puro audio, pero Ujú. ir como planteando los escenarios con los que tengan, ¿no? Pues es eso, ir viendo que sí tienes a la A mano, la al mano. alcance, tus fortalezas también, destacarlas también lo más posible y las que no, pues también ir trabajándolas, ¿no? Eh, y pues bueno, ya poco a poco, si van dando resultados, si la gente te va conociendo, si estás haciendo un buen contenido, pues va a ir dándose pues lo que es comprar luces, lo que es comprar las cámaras, y bueno, con las cámaras tienes que comprar más cosas, Ujú. las memorias, tienes que comprar el ventilador, ya que lo mencionabas, porque se calientan también, el tripié, los cables, las pilas,
o sea, las luces de relleno, son bastantes cosas. Si lo quieres producir tú, ¿no? Y por eso también a veces puede convenir mejor que alguien más te lo produzca, porque si tienes el tiempo limitado, si no tienes recursos, hay que sacrificar tiempo. Entonces le vas a sacrificar más tiempo, le vas a dedicar más tiempo, pero pues de eso se trata, ir balanceando para que empieces a sacrificar menos tiempo y generar más con el tiempo que tienes reducido, en vez de estar, pues, a veces desperdiciando un poco del tiempo, se puede ver así si estás enfocándote en cosas que alguien más podría hacer, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que hablaste de esto de, pues de todos los aspectos técnicos que tienes que considerar para poder grabar un podcast, ¿qué es lo que más se te ha complicado para grabar o producirte tú mismo? Porque nosotros producimos para otras personas que siento que lo resolvemos relativamente sencillo porque nosotros estamos al pendiente de todo lo que implica detrás de cámaras, pero pues en esta producción en específico, pues a nosotros nos toca estar adelante. Sí. ¿Qué es lo que más se te ha complicado de autoproducirte? Adelante y atrás estamos. La imagen fue de lo más complicado. Creo que al inicio de cualquier proyecto podcast, la imagen es un factor muy importante como para aterrizar desde el inicio, ¿no? Y pues es cranear desde el inicio como objetivos, es cranear también lo que te quieres transmitir, los colores y pues todo eso es psicología al final, ¿no? Que estamos apretando los botones de los estímulos de las personas que nos están viendo para que pues reaccionen de cierta forma, ¿no? Y que se lleguen a los objetivos que estamos como planeando, ¿no? Y eso sumarle que todo eso tiene que empatar con nuestro gusto, ¿no? Exacto, y eso es también complicadísimo. Sí, a veces también es complicado hacer equipo con personas. Es complicado también incluso hacer equipo contigo mismo porque pues quieres abarcar una cosa y a veces queremos abarcar otras cosas a la vez y al final puede que ni siquiera pueden machar tan chido, pero pues se hace el intento, ¿no? Y al final, si no estamos contentos, pues lo que es más recomendable, como lo hemos mencionado varias veces, es sacarlo. Ni modo, no está al 100, no es perfecto, no va a serlo nunca. Y pues en el proceso vamos aprendiendo. Vamos depurando, vamos mejorando, vamos viendo qué carencias tenemos y qué fortalezas, ¿no? Analizar también como los episodios que vayamos haciendo, pero pues difícil. Creo que también la escuela que hemos tenido, que es básicamente el trabajo en campo, pues es también lo que nos va haciendo las cosas más sencillas. Al final, pues vamos teniendo errores todos los días, pero tratamos de que los tengamos más controlables, ¿no? Si surge un errorcito, podemos controlarlo. Ya hay errores que pues a veces no se pueden solucionar realmente, como que grabemos un episodio, traemos el invitado y que al final nos damos cuenta que no grabamos. Ajá, eso ya pues son cosas de que pues queremos abarcar tanto a veces al inicio y pues no lo hacemos tan constante y pues ya nos damos cuenta de que pues la cagamos y tenemos que hacer mucho ojo en eso, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar. Que sí. Te sientes horrible porque hiciste venir a alguien, le hiciste perder el tiempo, digamos, de cierta forma, que no era la intención, pero pues bueno, a veces sucede. Las cosas suceden, también hay cosas que no están tampoco en nuestro control y pues las cosas tienen que suceder cuando tienen que suceder también. Sí, claro, también tener en cuenta de que las máquinas fallan, las herramientas también se equivocan o fallan justo y tampoco martirizarnos por eso, ¿no? O sea, de que, bueno, o sea... Un momento puede ser, ¿no? Sí. Para que ayuden algo. Sí, obviamente, ¿no? O sea, responsabilizarte de eso, decir, bueno, o sea, sí, la cagué, o sea, no hice este proceso bien, pero bueno, ese error te va a ayudar para que ya no vuelvas a fallar en ese mismo proceso. Hasta cuando estés haciendo ese mismo proceso, dices, híjole, tengo que tener mucho cuidado porque me pasó esto hace varios tiempo y no quiero que me vuelva a suceder. Sí, exacto, vas aprendiendo de eso, pero tampoco no clavarte sí, martirizarte más que nada en eso y de que no, pues no sirvo para nada o echarte la culpa por mucho más tiempo del necesario, ¿no?
Exacto, justo eso que acabas de decir, tal cual. Por otro lado, tú eres una parte más técnica, te has encargado un poco más de la parte del equipo y todo eso. Eh, ¿Qué crees que ha sido también más complicado para ti como aterrizar este tipo de proyectos, una productora podcast? Pues creo que una de las cosas que más se me complicó es el audio. Ujú, Justo es el audio porque pues nosotros no teníamos un acercamiento tan directo con el audio. O sea, nosotros siempre hemos sido más visuales, trabajar con video y trabajar con sonido, ujú. pero no directamente grabado, Ujú. sino con Diseñado, diseñados básicamente. a bibliotecas, y creo que eso se puede resolver rápido. O sea, haces tu video y le montas los sonidos y tú diseñas el sonido como Ujú, tal. Pero ya el hecho de grabarlo tú mismo y procesarlo, eso fue otro conocimiento totalmente distinto ujú, al que uno está acostumbrado. Entonces uno tiene que aprender y, y pues crear esa habilidad. ujú. Porque sí, el audio en un podcast es primordial, o sea, es lo más importante del capítulo. Y luego nosotros estamos grabando, justo está pasando un camión. No sé si ustedes lo vayan a escuchar en postproducción porque lo quitamos o tratamos de limpiarlo, pero no grabamos en un espacio Sonorizados, sonorizado, exactamente. No estamos en un espacio que haya con una trabajado, acústica. ajá, que hayamos trabajado las paredes y todo eso, ¿no? Se mete mucho ruido y luego limpiar esos sonidos para que se escuche agradable, para que ustedes lo estén escuchando y se escuche agradable, pues es a veces Sí, complicado. lleva su tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, o sea, obviamente las herramientas que uno cuenta, pues también te ayuda muchísimo el trabajo, porque por ejemplo, estos micrófonos son muy buenos te dan un rango dinámico muy grande para poder modificarlo y poder trabajar con Ujú, él. Sin embargo, si tuviéramos otro tipo de micrófonos, tal vez el mismo ruido no lo podríamos sacar tan fácil. ujú. Entonces creo que también la calidad de las herramientas que tienes te ayuda muchísimo para facilitarte el trabajo. ¿Siempre has sido bueno en eso, como en buscar el equipo adecuado? Pues es que me clavo mucho, o sea, Ujú, siento que cuando tengo así como algo en mente, luego me tiendo a obsesionarme con lo técnico de que, a ver, vamos a sí. ver cuál es lo mejor o qué es lo que necesito para este proyecto, ¿no? Ujú. Y bueno, estos en específico pues fueron fáciles De ubicar. de mapear, ajá, porque han sido como el estándar en la industria del podcast. Sí, casi casi se vende así, ¿no? Exactamente, entonces, pues es un micrófono como muy popular dentro Ujú. de la industria. Incluso pues se dicen muchas cosas buenas de este micrófono. Entonces, pues nada más como que lo ubicas, ves sus cualidades y dices, bueno, creo me sirve y ya, o sea, lo ocupas y lo vas probando, obviamente, ¿no? Ujú. Pero pues poniéndolo en comparación con otros micrófonos con los que he trabajado, pues sí es una diferencia grandísima. Sí, bastante. Quiero ir avanzando un poquito más para no estar como en la parte técnica. Técnica, ajá. Quisiera preguntarte también, ¿a quién sí le recomendarías hacer un podcast? ¿A quién le recomendaría hacer un podcast 2026? Pues le recomendaría hacer un podcast a toda esa gente que quiere potencializar su trabajo Ujú. y que quiere encontrar quiere extender su círculo no sé, o sea, quiere llegar a otro círculo. Ok. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con psicólogos, con doctores, Ujú. que son gente que su labor depende de que también como un poco de la reputación que ellos tengan, ¿no? Ujú. O sea, de que la gente confíe en ellos. Sí, Entonces, creo que el podcast también te ayuda mucho a posicionarte y a que la gente confíe en ti. sí, que se quite esa barrera, ¿no? Ujú, De que no saben quién eres y cuando ujú, ya te ven en videos, pues, y te dicen su conocimiento, ujú. pues ya hay una barrera que se eliminó, ¿no? Exactamente. Quita fricciones. Quita fricciones, justamente. También hay
personalidades. Claro. Personalidades que no se enfocan tanto como en la profesión, más bien en su personalidad, en su persona. Que tienen carisma, que saben contar el chisme, los que saben contar chistes, o sea, los de la cotorriza, claro que tienen un carisma ahí Sí, interesante, sí, ¿no? sí, sí. Y los que han tenido, todo podcast que ha tenido como éxito, hay Un factor un factor ahí de de carisma, de personalidad, ajá. personalidad, ¿no? Y hay unos con los que conectan que son como más introvertidos, Ujú. como con más introvertidos, y otros que son más extrovertidos, como, no sé, Lupita Villalobos de Las Alucines, que tiene Ujú. su propio canal y cuenta pues nada más su experiencia, su día a día o lo que le haya pasado a ella en su día a día, pues es lo que va contando y Ujú. lo cuenta tan chistoso o tan estimulante incluso a veces Ajá, que pues te mantiene ahí y lo escuchas y se vuelve muy exitoso porque pues muchos quieren saber de su vida, ajá. Y te simplemente. divierte la manera en cómo lo Exacto. platica, ¿no? Sí, y pues Y creo también, que también la mancuerna que hacen también juega mucho a su favor. O sea, ajá, porque si bien Lupita es muy extrovertida, eh, Quesito es ajá, más... en el caso de las alucines de su Ajá, podcast, ¿no? Porque pues ellas tienen su su proyecto contenido. Ajá, junto y Lupita también tiene su canal de ajá. YouTube en el que habla ella sola, ¿no? Yo les recomendaría mucho a estas personas, a los que tú mencionas, a los que su reputación, como por ejemplo conferencistas, Ujú. psicólogos, doctores, les ayuda mucho a tener una reputación corporativa pero pues hay otros nichos que también son un poquito, también creo que muy complicados, como los creativos, los que estamos hablando Sí, nosotros, o algo como más técnico que pues también, que son muy especialistas, sí. ¿no? Incluso yo pondría en esa lista los podcasts de entretenimiento. Sí, Porque, pues sí, a pesar de que son los más populares, hay infinidad. Justo por eso se vuelven más complicados de posicionar. sí, Porque si no has hecho algo más que te haya posicionado en el subconsciente de la gente, difícilmente te dan la oportunidad si no estás vinculado a algún personalidad que ellos ya previamente siguen. sí, porque en general lo que vende un podcast es como tener confianza, la autoridad, hacer relaciones, networking y pues generar oportunidades, que es lo que Claro. ya hemos mencionado bastante, ¿no? Pero sí, tú que, o sea, cuando ya tienes el proyecto del podcast, hay un punto también a veces en el que te sientes a veces como estancado, ¿no? A nosotros creo que de repente nos pasa, pero al final lo sabemos resolver porque somos dos cabezas también, ¿no? Ujú. También eso puede ayudar mucho a que seamos dos cabezas porque tú te enfocas en unas y yo en otras. Pero, ¿qué crees que debamos hacer, por ejemplo, cuando ya alguien se siente estancado? Mm, a ver, cuando alguien se siente estancado, Por ejemplo, en los temas de podcast. pues bueno, mira, lo que a mí me ha servido, y bueno, esto también con sus limitantes, Ujú. es tener ideas de contenido. O sea, en una chance que uno tenga, buscar ideas o incluso en cuanto te vayan llegando, porque pasa muchas veces que estás haciendo cualquier otra actividad y te llega la idea y dices, bueno, la voy a apuntar. Ujú. Y entonces en el momento en el que ya te llega esa, eh, si te sientes estancado en ideas, pues ya tienes una lista de previa que ya Ujú. escribiste de que, bueno, esto lo puedo desarrollar rápido, esto no. O incluso a nosotros a veces nos pasa de que pues nos cancelan a veces algunos capítulos y pues tenemos que resolver en ese momento. Entonces es como de a ver qué podemos hablar que ya sepamos. O sea, algo de lo que podamos tener una conversación y y podamos sacar el capítulo, ¿no? En ese aspecto, creo que también nos sirve que los dos nos dediquemos a lo mismo porque podemos rebotar ideas más o menos Ujú. de los mismos temas y tenemos ese De conocimiento tener mutuo. algo como Ajá, noción en un exactamente, tema. noción. Exactamente. Entonces creo que también importa la, el equipo que tengas, o sea, me refiero a las personas que te apoyen o si tienes a un partner con el que estés llevando el proyecto de podcast, pues se comuniquen y ahí entre los dos puedan rebotar ideas, pero yo creo que la que más sirve es las listas de temas que Ujú. tú hagas ya previamente o que estés constantemente alimentando.
Sí, incluso lo que estás consumiendo, ¿no? Ajá, Yo veo muchos podcasts, pero me gusta mucho uno de ciencia, eh, que básicamente me ayuda a ser más feliz. ajá. El de Jeff Jellyfish Illich, ajá. te explica cómo el cerebro funciona a veces, cómo a veces tus mentiras te afectan, como de crear estos escenarios en los que no te crees capaz y porque no te crees capaz, pues no eres capaz. Pero cuando Ujú. empiezas a creer un poquito o a mentirte, pues te empiezas a evolucionar algo ahí raro que el cerebro lo toma como de, ok, pues está diciendo esto, creo que hay que prepararse para esto y pues ya vas como encaminándote, ¿no? Y pues da un buen de consejos y luego los trato como de aterrizar a lo que yo vivo en mi día a Ujú. día con lo que hacemos nosotros, con la Sí. parte más creativa. Y pues también creo que tratamos nosotros de hacer que las personas sean más felices haciendo lo que les gusta, con algo Claro. creativo Sí. y o impulsándolas a que se dediquen a ser más constantes, a hacer como cosas más interesantes para ellos mismos. Y al final creo que es simplemente conectar contigo mismo cuando estés estancado, hacer temas es simplemente qué estás vibrando ahorita o qué no estás vibrando también, Ujú. porque eso que no estás vibrando pues te hace una señal de que esto no está chido, tengo que puedo mencionarlo, ¿no? Puedo Ujú. hacer como un capítulo incluso completo de eso para que también se dignifique de cierta forma lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo con eso. Y lo veo muy claro en las producciones que hemos estado trabajando, de que llegan siendo unas personas Ujú. y luego a pasar del tiempo vas viendo cómo van evolucionando, ¿no? O sea, Cómo tienen cómo su seguridad. postura va cambiando, cómo su confianza va cambiando. Ujú, Y eso está bien chido porque también lo noto en mí ujú, y lo noto en ti también, ujú. que ya nos cuesta cada vez menos trabajo hacer estos capítulos Sí, porque ya tenemos eh, o hemos desarrollado un poco esta parte de poder comunicar y tener esa confianza de hablarle a un micrófono. sí, pues Y creo creo que que es y creo que es la parte también muy chida de hacer un podcast, ujú. porque muchas veces nos detenemos por es, pues sí, como estas, eh, eh, Pues creencias limitantes. sí, tus creencias limitantes, justo estas creencias limitantes. Eh, y el podcast te va liberando de eso. Ujú. Y te va dando Porque sí, herramientas. son limitantes y las Sí. tienes realmente, pero cuando Ujú. las empiezas a platicar, a hablar, a ser un poco más consciente, porque Ujú. justo los estás verbalizando, las pasas del cerebro a la lengua y Ujú. las rebotas con alguien, también es enriquecedor una conversación. Y pues al final es eso, digo mucho al final, pero sí es eso, como tener una conversación genuina también a la gente lo hace notar, ¿no? Ujú. Y pues sí, vamos avanzando en nuestra personalidad, en nuestra madurez, en cómo nos proyectamos y también es disfrutarlo. Sí. Eh, pero quisiera que ahora hablemos de otras cosas. A Hay ver. muchas estructuras de podcast, de que si son dos personas, de que si tienen invitados, de que si tienen secciones incluso, ¿no? Hay de humor, hay de Pues de todos psicología, los nichos. de todos Ya los nichos, hay exacto. Entonces muchos es tan nichos. amplio de que, ¿por qué no voy a hacer un podcast anichado a algo, ¿no? Ujú. ¿Cuál es que es muy difícil mencionarlos todos, ¿no? Pero ¿cuál crees que sea uno de los más sencillos de hacer? ¿Crees que sea con más personas, con con dos hosts, con invitados, una persona y traer invitados siempre, o una persona sola, solo Ujú. hablando frente a la cámara? Sí. Pues creo que también depende mucho como de la personalidad de las personas que vayan a hacer el podcast, porque sí nos hemos topado con gente sumamente extrovertida que saca él solo un podcast Ujú. y tiene la confianza y tiene la personalidad y puede hablar horas de un tema, pero así no también nos hemos encontrado gente todo lo contrario, exactamente. Entonces, creo que también depende mucho de la personalidad. Creo que el podcast más fácil, si tuviera que responder, sería el de el de rebotar una idea entre dos Ujú. personas.
Porque creo que entre ellas dos se pueden apoyar para poder sacar el tema y si se dedican, por ejemplo, a lo mismo como nosotros, creo que también ahí tienen un tema de conversación muy amplio, Ujú. porque los dos saben el tema Ajá, y y pueden al final sacar podemos tener perspectivas exactamente. diferentes y pues sí, tal vez no te agrade mi idea, pero vamos a respetarnos, ¿no? Exacto, Porque pues no tenemos que estar de acuerdo en todo. claro. Y ahí es también lo chido de que vale oro, de que no estemos de acuerdo, porque cada perspectiva va a ser válida, ¿no? Sí, exacto. Sí, y otras cosas de las que se me ocurrió ahorita es el podcast con invitado, que aunque no lo pondría en los más fáciles Ujú. porque justo, o sea, dependes de una persona y de una asistencia de una Sí. persona que muchas veces puede no salir, Ujú. de que te pueden cancelar por cualquier X, Y situación y ahí ya te dejaron con un espacio vacío y cómo lo rellenas. Entonces, pero creo que si lo sabes lograr bien y te organizas y puedes de alguna manera compensar esas faltas o esas cancelaciones, Ujú. creo que también puede ser un podcast muy exitoso, digamos, o fácil, más bien, más fácil de hacer. Y es que tiene muchas ventajas tener invitados. Sí, muchas ventajas. Pero muchas, muchas. Es una conversación genuina, puede que no conozcas a la persona y ahí se van conociendo y ahí conectan de cierta forma. Ajá. Pero si esta persona tiene audiencia, va a aportar también tu audiencia, la audiencia que tenga esa persona para tu podcast y la gente que tenga siguiendo a esa persona, pues va a ver tu podcast porque Ujú. está esa persona invitada en tu podcast. Sí, Entonces ahí se aprovecha mucho como de las redes sociales para poder publicar si vamos a hacer colaboraciones y, y en otros casos, ¿no? Que totalmente diferentes, la persona va a ser experta, ¿no? Traes al experto a que hable de esto, entonces va a traer mucho conocimiento a pues a los episodios, ¿no? total. Entonces esas son unas ventajas enormes que Sí. también se deberían considerar. Sí, y ahora yo te regreso la otra pregunta. Vale. ¿Qué es lo más complicado, más bien, qué es el error más común que has visto que hacen los nuevos proyectos de podcast? Abandonarlos. El Ajá. abandono prematuro. Sí, ¿Por qué? porque un podcast no se posiciona en el primer episodio ni en el segundo. Me gustaría. Claro, a todos nos, o sea, hay casos que Ajá. podría ser que sí, Podría ser, pero también con mucho recurso, puede ser claro. con haciendo campañas muy, muy duras. Pero pues si quieres como tener esa confianza, esa confiabilidad de las personas, también pues tienes que ser constante y no fallar, pues al menos tan seguido, pero de preferencia nunca. Sí, es complicado a veces no fallar, ¿no? Sí. Incluso nosotros es un tema también el no fallar. De hecho, no le subimos capítulo el El jueves jueves, pasado, lo sentimos. eh, que Pero andaba de justo, vacaciones. que justo, pues, afianza un poco la idea que nosotros tenemos, o sea, de que no todo el tiempo vas a estar, vas a fallar en algún momento, ¿no? Sí. Y no es que esté mal, simplemente pues, son situaciones que pasan Ujú. y bueno, o sea, Y el descanso también es muy sí, necesario, claro, ¿no? sí, sí, sí. ¿Quieres? No, sigue, sigue. Sigo con otra Sí. pregunta. Yo creo que vamos a ir cerrando también con esto de las últimas preguntas. Y ahora quiero que analicemos qué tan conveniente es conseguir una productora que te haga todo el podcast a hacerlo tú mismo. Híjole, pues yo creo que lo ideal sería que sí pudieras contratar a una productora que te haga el podcast, porque te deslindas totalmente de la parte técnica, porque si es una chambota, o sea, y te lo digo desde la postura de que nosotros nos producimos Ujú. a nosotros mismos y, y es un trabajo pesado. Ujú. O sea, desde que tenemos que montar para nuestro set, montar las luces, setear las cámaras, encuadrarnos, y luego todavía tenemos que estar pendientes de la grabación mientras estamos teniendo la conversación, Sí. porque pues como no hay nadie atrás,
se vuelve complicado estar como al pendiente de todo y seguir manteniendo a veces una fluidez en la conversación. Sí, o sea, me gustaría como que explicáramos un poquito de todo el proceso A ver. de cómo empieza, ¿no? Para empezar, tener el tema, tener la conversación o el invitado, ¿no? Ujú. De lo que vamos a hablar. Para empezar, eso como tener coordinado. Luego tenés que verte bien, entonces te tienes que bañar, te tienes Obviamente. que arreglar, tienes que tener ropa adecuada también para Ujú, lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Eso pues es también cuidar tu persona. ujú. Incluso si vas a hacer ejercicio, pues también ahí estás cuidando tu persona. Eh, y luego la parte de setear lo que mencionabas, montar las luces, poner el escenario, se ocupa lo que sea. Eh, Ujú. tienes que poner los micrófonos, las cámaras, los ventiladores, la iluminación de relleno, tener los ventiladores que ya se está calentando la de allá. Vamos a hacer una pausa. Esto hay que dejarlo. Sí. Listo. Y bueno, estar al pendiente, como mencionabas, y pues bueno, algunas cosas también fallan, las pilas se van muriendo, Ajá. entonces pues hay que estar al pendiente a veces como de más cosas. Si queremos que ya no estemos como haciendo estas cosas, pues hay que comprar equipo más chido, Ujú. etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Pues bueno, eso ya es ya está seteado, ¿no? Entonces pues ya, empezar a grabar, que todo esté coordinado y ya tener la conversación, que sea fluido. Eh, y pues bueno, tratar de sacar el máximo provecho de la conversación que estemos teniendo. Y después, pues ya tener como la despedida con el invitado, si es que hay que respaldar después. Claro. Después de respaldar hay que editar. Ya tenemos ya tiene Karim el proyecto como muy estructurado para que Sea lo más ágil sea lo posible. más ágil posible, pero pues bueno, estamos grabando a 4K. Eso lo hace muy complicado. Tienes que tener el equipo adecuado para poder renderearlo. Las animaciones que a veces tenemos, pues a veces son pesadísimas. Ujú. Y luego en 4K, pues pone todavía más. Y después de eso, todavía hay que hacer contenido para redes sociales para posicionar el podcast, Ujú. que es un poco de lo que a mí me ha faltado un poco más. Poder publicar un poquito más de lo que de las conversaciones que hemos tenido, sacar clips de las conversaciones interesantes de Sí, esa parte. Y luego, si queremos más, podemos meterle más, hacer sí, sí, sí. campañas, o sea, podremos meternos en hacer publicidad y etcétera, etcétera, pero pues son tantas Sí, son cosas. tantas cosas que uno tiene que resolver. Entonces, pues sí, o sea, sí es complicado producirse uno solo, incluso si no tuvieras como todo el equipo, o si tan solo quisieras grabar con tu teléfono, con micrófonos más económicos, creo que también es un tema muy similar, porque tienes que, primero, o sea, me imagino que si vas a grabar con un teléfono, obviamente no tienes el conocimiento técnico para poder tal vez hacer un podcast, ¿no? Entonces, Ujú. es invertirle el tiempo para poder adquirir ese conocimiento, ya sea en tutoriales de YouTube o en donde tú quieras, pero es dedicarle el tiempo para poder aprender a cómo grabarte. Ujú. Y luego, ya que aprendiste, tienes que ejecutarlo. Y pues todo esto que te decimos, ¿no? O sea, si te preocupas porque esté un buen espacio, que por lo menos estés en un lugar donde no haya, pues si bien no esté sonorizado, pero pues que Tengas el control. tengas el control y no haya tanto ruido, el menor ruido posible que Ujú. pueda tener tu habitación. Y luego súmale que, pues no sé, quieras solucionar lo de los invitados o lo que sea, se suman tantas tareas que luego se vuelve pesado e insostenible a largo plazo si tú te quieres producir solo. Ujú. Y, y el contratar a una agencia que te resuelva esa parte, pues creo que ya solamente te enfocas en preparar tu tema, invitar a la persona que vayas a tener en tu podcast
y te encargas de tener una conversación, te enfocas en lo que debes de enfocarte, de divertirte, porque luego también esa es una parte importante, tienes que pasártela bien en el podcast, en la grabación, porque eso lo vas a transmitir. Y eso es lo que la gente también va a percibir de ti. Y creo que si no la pasas bien y estás preocupado porque lo que sea, pues ahí ya va un poco de pierde el proyecto, ¿no? Sí, incluso pues no sé, que se acabó tu almacenaje del celular, pues ya hay que hacer pausa, tienes que borrar archivos y ya se cortó la conversación, sabes de qué estábamos hablando y hay que retomarlo, pero pues ya no me acuerdo. Sí, exacto. Pero pues sí, hay agencias que te van a resolver muy bien el hecho de grabarlo, ¿no? Pero pues también hay que encontrar la productora que es para ti, la ¿no? adecuada. La productora que te ofrezca lo que tú necesitas también. En nuestro caso, les ofrecemos también un poquito de clipeados para las redes sociales. Entonces no se queda nada más en el YouTube. Los clips que van sacando, que les ofrecemos, esos se publican para Instagram, para Facebook, para TikTok, para YouTube. Y muy importante también publicarlos en YouTube, porque también eso te va a ir desbloqueando otras cosas. Sí, eso también es importante, o sea, que en cuanto más contenido estés subiendo a tus plataformas, te van desbloqueando cosas que a lo mejor como principiante pues no lo tenías ni siquiera en el radar, pero es importante. Sí, para empezar, ¿saben cuántos suscriptores tienen que tener para poder monetizar? Sí. No, esa no es la primera tirada. La tirada es hacer otras cosas alrededor y eso es el resultado final, casi. Sí. Para algunos, ¿no? Habrá casos muy exitosos y excepcionales, raros, pero pues de eso se trata, también explorarlo. Sí, totalmente. Pues bueno, amigo, no sé si quieras abordar otros temas. No, creo que alrededor de esto. Principalmente lo que queremos mencionar. Igual si tienen dudas de podcast, pueden escribirnos. Si quieren cotizar con nosotros, escríbanos con toda confianza. O si tienen otros proyectos, también hacemos otro tipo de proyectos que son más de video, de fotografía, de brandings. Marcas completas podemos realizar. Aquí somos sus colaboradores, Karim y Manu, para lo que necesiten. Muy bien. Nada, ¿tú quieres agregar algo más? No, nada, creo que quedó bastante claro. Me gustó como el tema porque creo que es también dar a conocer un poco lo que hemos aprendido a raíz de tener el podcast y de todo lo que hemos desarrollado, hasta personalmente, ¿no? A raíz de que hacemos el podcast y producimos podcast también para otras personas. O sea, creo que eso está también cool dárselo a la comunidad. Sí, así es. Espero que de algo les sirva, chicos. Y pues nada, si quieren hacer un podcast, por favor, no quiten el dedo de renglón. Puede que no lo hagan en un mes, en 2 meses, pero si creen que tienen o si mucha gente les dice a ustedes, hagan un podcast, háganles caso. Inténtenlo. Si fracasan, lo intentaron. Exacto, no se van a quedar con el hubiera. ¿Qué hubiera sido si me hubiera animado? Sí, y sean constantes, no lo abandonen también. Exacto, la constancia es la clave. Así es. Pues nada, chicos, me encuentran a mí como Tengo un Pan ahí en redes sociales. Y a mí me encuentran como Don Kicks, también en todas las redes sociales. Al podcast lo encuentran como Disonantes Pod y en YouTube. Por favor, síganos, comenten y hagan todas esas cosas que el algoritmo tome en cuenta para mostrarnos a más audiencia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao.